Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la segunda parte del módulo 10, Programación en lenguaje ensamblador. Bueno, para esta segunda parte nos había quedado pendiente un poco lo que está allí en más oscuro. Vamos a empezar hablando cómo hacemos desde un programa en lenguaje ensamblador para invocar los servicios del sistema operativo. Y vamos a repasar algunas cuestiones que vamos a necesitar, por ejemplo, en primer lugar, para hacer nuestro hola mundo, pero después vamos a ver, por ejemplo, el pasaje de parámetros, el tema de cuál es el rol de la pila del programa, y un poco para ir cerrando esta segunda parte vamos a hablar de los importantes procesos de ensamblado, de vinculación y de carga. Pero si empezamos por el principio, bueno, tenemos que presentar qué es esto de las llamadas al sistema. El sistema operativo, la capa del sistema operativo, ustedes recordarán que es una capa híbrida que aporta muy pocas instrucciones por sobre lo que es el set de instrucciones de la computadora. Puntualmente agrega funcionalidades o instrucciones que te dejan acceder a funcionalidades relativas a la entrada-salida principalmente. Y bueno, esa funcionalidad va a ser brindada a los programas que así lo soliciten bajo la forma, bueno, de lo que llamamos llamadas al sistema. Justamente lo que les decía recién, ese nivel 3, el nivel del sistema operativo, decimos que es híbrido porque agrega muy pocas instrucciones. Puntualmente en el caso de las arquitecturas que estamos viendo, van a ver que con una sola instrucción o un puñado de instrucciones a lo sumo, vamos a estar pudiendo acceder a lo que el sistema operativo está allí para ofrecernos. Claro, es verdad que hay muchos servicios que nos brinda el sistema operativo que están más allá del grado de avance que tenemos en la carrera. Así que nos vamos a concentrar sobre todo en las llamadas para trabajar, bueno, con el teclado y con la pantalla. Después lo que son servicios del sistema operativo relativos a señalización entre procesos, bueno, cuestiones un poco más avanzadas, las dejamos con puntitos suspensivos, serán retomados obviamente en materias como sistemas operativos, en redes, bueno, más adelante. En el caso, como seguimos, para esta segunda parte, seguimos manteniendo la costumbre de, bueno, ver cómo se resuelve en el contexto de una arquitectura CISC y más adelante vamos a ver cómo se resuelve en el contexto de una arquitectura RISC. En el caso de la arquitectura CISC, vamos a empezar de repente por la más sencillita, la invocación, por ejemplo, de un servicio de sistema operativo GNU Linux es análoga a la invocación de un procedimiento en C. Si recuerdan, esto no es casualidad, sino es que es absolutamente a propósito. Si recuerdan, C fue creado justamente para posibilitar la programación de un sistema operativo, lo que vendría a ser el bisabuelo del Linux, que era un sistema también Unix. Entonces, justamente, de la misma manera que invocamos a un procedimiento en C, también vamos a poder estar invocando los servicios del sistema operativo. En el caso de una arquitectura de 32 bits, como la que usamos de ejemplo de arquitectura CISC, la interrupción 128, 80 en hexadecimal, es el portal de acceso a la totalidad de los servicios que nos brinda, en este caso, el GNU Linux. Otros sistemas operativos tal vez brindan sus servicios en otras interrupciones, desde ya. En el caso de Linux y de estar trabajando en una arquitectura como la Intel 386, el servicio que estamos pidiendo va a estar guardado en el registro EAX. Acá empezamos a ver, después lo vamos a formalizar más adelante, cómo es el tema del pasaje de información. En este caso, si siempre se interrumpe en la interrupción 128, bueno, ¿cómo diferencias a qué servicio del sistema operativo estás queriendo invocar? Justamente, esa diferenciación se hace en función del servicio, del número de servicio que uno pasa como argumento, por así decir, en el registro EAX. Y si el servicio en cuestión llega a necesitar otros parámetros, bueno, esos otros parámetros van a ser en general pasados en los restantes registros. Para más adelante vemos qué pasa si justamente un servicio tiene más parámetros que los registros que tenés a disposición. Bueno, lo retomamos más adelante.
Si el servicio invocado llegara a retornar algún valor, eso va a depender desde ya del servicio que estamos invocando, ese valor va a volver en el registro EAX, o sea, el registro EAX tiene un rol como parámetro de entrada y cumple una función distinta como parámetro de salida. Estas cuestiones, estas consideraciones son importantes porque desde ya nuestros programas van a tener que apegarse, atenerse a lo que el sistema operativo disponga. Por ejemplo, para invocar el servicio del sistema operativo que se llama write, vamos a necesitar primero indicar el número de servicio, como decíamos, en el registro EAX. Esto no hace falta acordárselo de memoria, viendo Google, obviamente, pero también está a disposición de los programadores la cartilla de servicios del sistema operativo y allí están, bueno, no sé, son como 100 llamadas al sistema y bueno, una de ellas, buscamos la que necesitamos, en este caso vamos a usar la que es para escribir archivos. Vemos que su número es el 4, bien, ponemos entonces un 4 en el registro EAX como primer paso. Acto seguido, necesitamos, como es una llamada para escribir un archivo, necesitamos indicar en qué archivo vamos a estar trabajando. Naturalmente este archivo en general tiene que estar previamente preparado para poder ser escrito, habiendo invocado otra función del sistema operativo que bueno es el open. Si van viendo un paralelo con cualquier lenguaje de programación convencional, bueno, desde ya esto está bien que así sea, porque cualquier lenguaje de programación convencional es capa 4 y acá estamos hablando, capa 5 y acá estamos hablando de capa 3, o sea, en algún momento no es mala idea que se asemeje la forma de acceder a los archivos en un lenguaje de alto nivel con la forma de acceder a los archivos directamente en el sistema operativo. Y en el caso que nos atañe en este módulo 10, también con la forma de acceder a esos archivos perdón, en capa 4. Caramba. ¿Qué más tenemos? Qué maravilla que se puede pausar y toser y tomar algo de agua. ¿Qué más tenemos? Decía. Tenemos, por ejemplo, otro parámetro necesario si vamos a estar escribiendo es indicar, ya dijimos, en qué archivo vamos a escribir. En otro argumento, en este caso en el SX, necesitamos indicar qué cosa vamos a escribir en ese archivo. Bueno, ¿cómo se organiza esta llamada write? Tenemos que pasar en el registro SX un puntero, es decir, estamos en capa 4, o sea, podemos decir las cosas, llamar las cosas por su nombre. Tenemos que pasar la dirección de comienzo del buffer que va a tener la información que uno quiere guardar. Y claro, no es lo mismo querer escribir un byte o 25. ¿Qué nos está faltando? Bueno, un parámetro más que nos indique cuánto es lo que queremos escribir. Este parámetro adicional lo vamos a estar guardando en el registro EDX. Allí vamos a poner un número entero que es la cantidad de bytes, no de words, de bytes que queremos tomar del buffer referido con el registro SX para que sean escritos en el archivo referido por el registro EBX. Si les parece una complicación grande, bueno, todavía no lo vimos hecho código. Acá estamos teniendo que ver primero cómo hacemos uso de esta llamada para después sí poder ver nuestro Hola Mundo en Assembler, que es, claro, al lado del Hola Mundo en otros lenguajes de programación de más alto nivel, va a ser más involucrado, obviamente. Acá tal vez llame la atención que el puntero al buffer sea SX, que es el contador, y el contador, o sea, la cantidad de bytes sea EDX. Es como raro el uso de los registros. Bueno, en realidad hay una convención que estamos usando para la invocación de este servicio, que hay, digamos, dos variantes. Las dos variantes van a ser en función de la cantidad de argumentos que le estemos pasando. Si la cantidad de argumentos es de 0 a 6, vamos a usar lo que se conoce como pasaje de parámetros en registros, y los registros a ser usados para esos de 0 a 6 argumentos son EBX, SX, EDX, SI, EDI y EBP. Exactamente en ese orden. Un poco tal vez por eso ese ruido que hacía recién que usemos a EDX para el contador. Bueno, era el tercer argumento de la llamada write, y bueno, como el EAX se gasta para poner a qué servicio estamos invocando,
y el tercer argumento te cae en el e de x, pero podría haber caído en el ebx o en el ebp o en el que fuera, en función de en qué orden está ese argumento. ¿Y qué pasa si tengo que pasar más de 6 argumentos? Fíjense que allí prácticamente agotamos los registros que son de propósito general a disposición del usuario. Bueno, en caso de tener que pasar más de 6 argumentos, usamos, o está, la convención está de que se usa otro pasaje de parámetros. El pasaje de parámetros en memoria. Y en ese caso solo usamos EAX, igual que antes, para indicar a qué servicio estamos invocando, y a EBX, a un solo registro, que va a tener un puntero, es decir, la dirección de comienzo de la lista de los argumentos de ese servicio. No son los más frecuentes servicios que requieran más de 6 argumentos a la vez, pero alguno debe haber. Por algo está preparada la convención para que a uno no se le quemen las naves a mitad de camino. Bueno, con esta información nos podemos arriesgar a tratar de entender nuestro Hola Mundo escrito para la arquitectura CISC. Después vamos a tratar de hacer lo mismo para la arquitectura RISC, que ustedes saben es la OC-UNS. ¿Qué tenemos acá? Bueno, a ver, voy a necesitar el cursor. ¿Está por algún lado? Por acá está. ¿Qué tenemos acá? Bueno, desde ya el código fuente es un archivo de texto, pero tiene una cierta estructura. En el caso de este compilador para Linux, tenemos secciones. Está la sección que se la conoce como text, o sea, texto, que es donde va el código. Y después tenemos la sección data, donde van las variables de tamaño conocido en tiempo de compilación. De esas variables tenemos, por ejemplo, la variable texto, que está formada por una secuencia de bytes, y esa variable es hola mundo. Hola mundo, signo de admiración. Si se fijan, acá hay comillas simples, porque en realidad esto no es una string, es simplemente una secuencia de caracteres. Si quieren, podemos pensar tipo C, ¿no? Que en C tampoco hay strings y lo que hay son arreglos de caracteres. Acá es lo mismo, una secuencia de caracteres en memoria, bueno, es esencialmente un arreglo. Y noten esto, este arreglo que dice hola mundo, signo de admiración, que cierra, está seguido por un 10. Esto no es un tributo al Diego, sino que es el carácter ASCII 10, que si miran la tabla ASCII, el ASCII 10 es el avance de línea. O sea, ¿qué es esto? Es un hola mundo y por así decir que avance la línea y bueno, el cursor quede abajo. Si estuviéramos en Windows, bueno, aquí hay que poner dos caracteres, hay que poner avance de línea seguido de el carácter 13, el ASCII 13, que es el retorno del carro. Son cosas históricas de la época de las máquinas de escribir mecánicas, no las electrónicas, que bueno, esto es, por razones históricas se mantiene, pero en Unix la verdad lo hicieron bien, pones el 10 y el 10 es el barra n, ¿se acuerdan el barra n que poníamos en C? Con el barra n estamos abajo. Aparentemente hay como dos variables, pero si se fijan, en realidad hay una sola, o sea, esto es algo que ocupa espacio en memoria. Y obviamente la dirección de la primera letra es texto, es como si fuera un arreglo, les decía en C. Ahora acá hay otro identificador, largo, pero largo no ocupa nada en memoria. Largo es simplemente una abreviatura. ¿Una abreviatura de qué? Bueno, este comando lo que dice es, esto va a ser un nombre de lo que yo te escriba acá. Y fíjense qué interesante. En el momento que vos ponés el signo pesos, le pedís al ensamblador, recuerden que estamos haciendo código assembler, que te dé la dirección actual de ensamblado. Entonces, si uno hace la cuenta dirección actual de ensamblado, que la dirección actual de ensamblado es luego de haber ensamblado toda esta cadena y el enter. Bueno, si yo estoy parado acá al final de la cadena y al final de la cadena le resto el comienzo de la cadena, bueno, tal vez el nombre de la variable le dé una pauta de hacia dónde voy. ¿Qué es el final menos el principio? La longitud. O sea, calculamos sin ocupar espacio en memoria. ¿Sí? Esto es simplemente una variable simbólica del ensamblador, mientras que texto sí es una dirección de memoria, de una dirección de una locación de memoria que tiene qué cosa dentro, la H mayúscula. Y después la de al lado tiene la O, la de al lado tiene la L. ¿Sí? Esto ocupa lugar en memoria, mientras que largo no, es un número. Hasta lo podríamos contar, ¿no? Acá son 5, 10, 11, 12. Cuando yo escriba largo
en el programa que viene ahora a continuación, es como si hubiera escrito un 12. Pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo así? Que si yo cambio el texto, largo se recomputa. En cambio, si yo al 12 lo tengo metido en medio del programa, guarda con eso. Si cambio acá el texto y no cambio el largo en la invocación al servicio del sistema operativo, bueno, va a andar mal. Ok. Arrancamos, si esta parte está, arrancamos con la parte del código. El código, bueno, arranca en la sección de texto y busca el ensamblador una etiqueta con un nombre raro. Fíjense que es una etiqueta que empieza con un guión bajo y se llama start. Bueno, esta etiqueta, que además tiene que ser global para que sea única en todos los archivos que estamos ensamblando en ese momento, va a marcar el comienzo de la ejecución del programa. Así que hasta ahora no hicimos nada. Bueno, sí, tenemos el texto Hola Mundo en memoria y estamos a punto de arrancar porque ahí está la etiqueta de comienzo del programa. Me falta en la próxima transparencia, viene el corazón del programa. Fíjense que acá está efectivamente la etiqueta Start. La sentencia de recién la declaraba como global nada más. Y acá empieza el programa. Si miramos rápidamente, tengo una invocación a un servicio 80, una invocación a una interrupción 80. Ahora vamos a ver qué servicios son. O sea, hay dos llamadas al sistema operativo. A decir verdad, la primera imprime el Hola Mundo, la segunda finaliza correctamente la ejecución del programa. Entonces, acá abajo hay un servicio exit y acá arriba hay un servicio, no te digo que es un printf, pero le pegamos en el palo, es un servicio write. Vamos por parte. ¿Cómo era la cuestión de invocar el servicio write? En EAX tenía que poner un 4. Y luego en EBX yo le tenía que dar el archivo en el cual iba yo a escribir. Bueno, este es un truquito. Cuando un programa entra en ejecución, el sistema operativo le abre, por así decir, 3 archivos. La entrada estándar, la salida estándar y la salida de error estándar, que van a tener los descriptores número 0, 1 y 2. Entonces, si uno quiere leer del teclado, accedes al descriptor de archivo 0. Si uno quiere escribir por la pantalla, hace, como estamos queriendo hacer ahora con el Hola Mundo, ponemos el descriptor de archivo 1. Noten que acá yo no necesité hacer open. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema operativo, al arrancar la ejecución de un programa, él se encarga de hacer el open de esos 3 archivos. Si yo acá quisiera estar escribiendo un archivo de texto, un archivo del disco rígido, el Hola Mundo es una cadena de texto, lo voy a escribir seguramente en un archivo de texto. Bueno, ahí me estaría faltando acá hacer el open. No lo hago porque realmente ya no me entra en esta transparencia, nada más que por eso. Después queda para trabajo en algún ejercicio del práctico. Entonces tenemos acá salida estándar, la pantalla. Luego tenemos, hay que cargar en SX un puntero al comienzo del buffer. Claro, el buffer arranca en la primera locación. La primera locación justo era la que tenía de etiqueta texto, que la vimos en la transparencia anterior. Y después habíamos calculado en esta variable simbólica del ensamblador la longitud. Era 12, creo. Bueno, entonces ahí tenemos. El comienzo va en SX, la longitud en EDX. En este punto, si hacemos una interrupción y llamamos al 80 hexadecimal, lo que va a hacer el sistema operativo es procesar toda esa información y realmente va a mostrar, desde ya después esto lo pueden probar ustedes, va a estar mostrando ese Hola Mundo por pantalla. Mientras que en ese punto, cuando estamos acá, bueno, el programa va a seguir ejecutando. Si yo lo dejo en este punto, andás a ver qué viene después en memoria. Recuerden que el contenido de la memoria es una condición de carrera, sí puede ser cualquier cosa. Normalmente va a haber garbage, y cuando el procesador quiere ejecutar la instrucción siguiente, acá no porque pusimos código nosotros, ¿no? La que venga después de la última, normalmente va a ser una instrucción inválida, entonces va a haber una excepción y finaliza el programa. El sistema operativo dice, quiso ejecutar una instrucción inválida, bueno, y ahí termina. Pero si tenés mala suerte, mucha mala suerte, por ahí, luego de la última instrucción de tu programa viene formatear el disco rígido o algo por el estilo. O no sé, ¿no? Ponerse a minar Bitcoin, qué sé yo. Entonces, para terminar la ejecución de un programa, normalmente estamos acostumbrados por ahí a que se acaba el main en C y se acabó el programa. Bueno, no. O lo mismo en otros lenguajes de programación. No, es razonable terminar porque uno pide que termine el programa.
En C lo hacíamos invocando ejecutando un exit, y si recuerdan, el exit recibía como argumento el valor que significaba cómo terminó ese programa. Y ese valor tenía que ser 0 si la terminación fue exitosa, y después cualquier otro valor para codificar los errores. Se acordarán del proyecto. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo, porque de nuevo, recuerden que armaron C para poder codificar Unix, y Linux es un descendiente directo. Está totalmente inspirado en Unix. Así que en este caso, fíjense cómo ponemos. Bueno, consultando la cartilla me sale que exit es el servicio 1, lo ponemos en EAX, no le doy atención a la salida que me da, puede haber dado que no pudo escribir, pero bueno, de nuevo, quiero que me entre una sola transparencia. Y el segundo argumento, el único argumento que recibe la llamada exit, es lo que se llama el error level, el cómo terminó. Y le pongo un 0 para indicarle que es una terminación sin errores, porque bueno, ya mostramos por pantalla, o asumimos que ya pudimos mostrar por pantalla el hola mundo. Preparado la invocación al servicio, lo único que hacemos es invocarlo. Y en este punto sí termina el programa, no importa lo que venga después. Así que no en una, sí en dos transparencias nos quedó nuestro hola mundo en lenguaje ensamblador preparado para el sistema operativo Linux. Espero que se entienda, y si no, bueno, lo podemos conversar en alguna consulta. Y obviamente después vamos a querer hacer exactamente lo mismo, pero con una arquitectura RISC. Bien, acá pasa igual que en la arquitectura CISC. El tercer nivel, que es el nivel del sistema operativo, extiende mínimamente a la máquina convencional. Hemos asumido que la locación de memoria 255, FF en hexadecimal, es una locación de memoria especial, y toda vez que vos la accedas, si estás leyendo o escribiendo en esa locación de memoria, ese acceso va a ser redireccionado. En el caso de una lectura, si vos estás leyendo la locación de memoria FF, es redireccionado al teclado. O sea, lo que vos escribas en el teclado te lo va a estar dando la OC-UNS como contenido de esa locación de memoria, el byte. Mientras que si vos escribís en la locación de memoria 255, eso que vos escribas allí va a aparecer por pantalla. Es una forma de asumir que la OC-UNS tiene un sistema operativo súper modesto, de forma tal que nos permita hacer cosas interesantes en la práctica, y no solo un fragmento de código que no tiene interacción con el usuario. Acá fíjense, con esta simple modificación vamos a poder leer algún número por teclado, uno o dos números, lo que sea, y después mostrar el resultado de hacer una cierta computación sobre esos números por la salida. La suposición, la dejo ahí escrito por las dudas, es que si lo que escribas allí sale por pantalla, lo que leas no va a ser el contenido de esa locación de memoria, sino que debe ser ingresado por el teclado. ¿Y cómo quedará entonces el hola mundo para la arquitectura OC-UNS? Bueno, me lavo las manos. Tarea para el hogar. La tarea para el hogar es hacer un programa que sea equivalente al que vimos recién, o sea, que escriba hola mundo, signo de admiración, pero para la arquitectura OC-UNS. Es fácil, pero no tan fácil, porque todo en las arquitecturas RISC es siempre un poquitito más involucrado que en una arquitectura CISC, por la sencilla razón de que las instrucciones son más elementales, y a veces lo que en una arquitectura como Intel se hace con pocas instrucciones, con un puñado de instrucciones, en una arquitectura RISC te puede llevar tal vez una o dos carillas, o sea, hay que hacer las cosas con cuidado. Puntualmente, el principal desafío es cómo generar la secuencia de caracteres correctas que tiene que ser escritos en la posición de memoria FF, porque como decíamos recién, lo que vos escribas en la posición de memoria 255 se muestra por pantalla. Entonces hay que armar un programa que vaya escribiendo la H, la O, la L, el espacio en blanco, etcétera, etcétera. Bien, cerramos nuestro primer ejemplo, nuestro hola mundo en Assembler, y nos pasamos ahora a preocupar de cosas de un poco más alto nivel, como por ejemplo la invocación a rutinas. Y bueno, la invocación a rutinas no difiere en gran medida de lo que es un salto convencional, porque el registro program counter
viene teniendo un determinado valor y cuando invocas a la rutina, el valor del program counter cambia. Esencialmente es como una especie de salto. Y sobre todo si la rutina es, por ejemplo, un procedimiento, una función, cuando esa rutina termina, ¿qué pasa con el program counter? Tiene que volver al valor que tenía antes. Ok. En el caso de la arquitectura CISC, que tenemos, bueno, por ejemplo, la pila del programa, se adopta la convención que al invocar una rutina, no solo cambia el valor del program counter, sino que además, como efecto colateral, queda el valor anterior del program counter en el tope de la pila del programa. Entonces, ¿qué valor va a quedar en el tope de la pila del programa? Bueno, la dirección a la cual hay que retornar. Porque como program counter siempre tiene la dirección de la próxima, la que estaba en el program counter, que es la que apilamos en el tope de la pila del programa, es justamente la dirección a la cual hay que volver al terminar la ejecución de esa rutina. En el caso de la arquitectura Intel, que es la que usamos de ejemplo de CISC, hay una instrucción que se llama call y que vos le pasás simplemente como argumento el nombre de la rutina, o sea, una etiqueta, que ustedes saben, una etiqueta es una dirección de memoria. Entonces, la instrucción call hace las dos cosas. Guarda en el tope de la pila la dirección de retorno, el valor del program counter actual, y cambia el valor del program counter a la etiqueta que uno le pasa como argumento. Y de la misma manera, pero al revés, la instrucción ret, que es el return, es la finalización de la rutina, simplifica la vuelta. Es decir, ¿qué hace ret? Toma la dirección, el valor del program counter que estaba en el tope de la pila del programa y lo restablece. Se lo vuelve a poner al program counter. Bueno, si vemos un ejemplo, acá tenemos de nuevo un programa con la etiqueta start, como ustedes saben, es que tiene que ser global para que sea única. Estamos obviamente en la sección texto y vamos a poner, por ejemplo, en el registro EAX un cierto valor que estaba en memoria. Para no hacerlo tan largo el ejemplo, sino acá podemos hacerlo más interesante y tomar un valor del teclado. Pero en este ejemplo simplemente cargo un cierto valor en EAX y llamo a una rutina triplicar. Noten cómo el call solamente tiene la etiqueta de la rutina que estamos invocando. ¿Y cómo es una rutina? Ni más ni menos que una etiqueta. Donde hay una etiqueta puede haber una rutina. ¿Por qué? Porque en algún otro lado del programa yo puedo estar haciendo call a esa etiqueta. Entonces, acá hacemos algo interesante. Fíjense, ¿qué hace la rutina triplicar? Bueno, es un procedimiento que triplica el parámetro. ¿Y el parámetro dónde lo recibe? Bueno, como el ejemplo más elemental que vimos de pasaje de parámetros, vamos a desarrollar más en detalle el pasaje de parámetros. El más elemental es haciendo uso de los registros de la computadora. En este caso, estamos en la arquitectura CISC. Vamos a usar el registro acumulador, el EAX, para que lleve el valor a ser triplicado y también para que traiga el resultado de haber triplicado ese valor que enviamos. O sea, bueno, ahí puse procedimiento. Ok, podría ser un procedimiento en donde el EAX está pasado por valor. Perdón, por referencia. Pero de nuevo, por ahí los estoy confundiendo mezclando capa 4 con capa 5, con lenguaje C. Digamos, va a ser un dato de entrada y de salida ese valor del acumulador, pero yo, de ser posible, querría que los restantes registros, no sean afectados. Y si yo voy a usar la instrucción de multiplicación, si recuerdan, la multiplicación de dos números de 32 bits genera uno de 64. ¿Y cómo genera uno de 64? Toma el registro EDX y pone el resultado en EDX seguido de EAX. Entonces al registro EDX, la invocación a mul, que estamos acá, lo va a destruir. Obviamente también va a destruir EAX, pero EAX está bien, porque yo quiero que el resultado vuelva en EAX. Ahí no hay problema. Pero yo preferiría que no me lo borre al contenido del registro EDX. Entonces, ¿cómo hacemos? Y fíjense, voy a hacer mul, pero multiplico por SX. Bueno, también estoy... ¿Y SX que era un parámetro? No. En la instrucción anterior, fíjense lo que hice. En SX le puse un 3. O sea, estoy multiplicando por 3. Pero atención, mul me va a romper al registro de X y el move SX,3 me va a romper el registro SX. Entonces miren lo que hago al comienzo del procedimiento.
o de la rutina. Hago push del valor que tenía antes. Yo no sé qué valor tenía, lo guardo, hago push, lo preservo en la pila. Y lo mismo con EDX, también hago push, lo preservo en la pila. Luego sí, rompo el valor acá del SX, rompo el valor acá del EDX, pero no me preocupo porque antes de volver, y una observación importante, si yo acá voy a ejecutar ret, ¿a dónde va? Bueno, al valor que dejó en el tope de la pila el call. Entonces, atención, yo no puedo hacer un ret si en el medio hice dos push. Porque el ret va a poner en el program counter ¿qué cosa? Lo último que le hice push, el EDX. O sea, va a ir a cualquier lado. Entonces, con mucho cuidado, si yo hago dos push al comienzo de un procedimiento, debo hacer la misma cantidad de pops. Y como estamos trabajando con una pila, por eso push y pop, recuerden que la pila funciona, el último en entrar es el primero en salir. Entonces, el último en entrar, EDX, debe necesariamente ser el primero en salir. Luego sale C. Y finalmente, ret, por así decir, desapila el program counter que había apilado call. Bueno, mucha información para una sola transparencia. Espero que se haya entendido. Si no, como me cuentan siempre que ustedes hacen, aprovechen el video. Pueden acelerar, retroceder, cambiar la velocidad, ir para adelante, para atrás, volverlo a ver, como gusten. Si esto quedó más o menos claro, podemos preguntarnos cómo es la invocación a rutinas ahora en la arquitectura OSEUNS, en una arquitectura RISC. Bueno, hay que decirlo, también tenemos un par de instrucciones a tal efecto. Claro, es diferente el mecanismo de comunicar cuál va a ser la dirección de retorno. Porque recuerden, en la arquitectura OSEUNS no hay, al menos provista por la arquitectura, no hay pila del programa. Hago esta salvedad porque nada impide que uno después se invente su propia pila manejándola el programador desde ya. Ustedes saben, lo que el hardware no me brinda siempre lo puedo hacer por software y viceversa. Pero en este caso, como no hay pila del programa por hardware, voy a necesitar un segundo argumento que va a ser un registro en donde la instrucción call me va a estar dando el valor de retorno, o bueno, vamos a estar guardando la dirección de retorno. Desde ya, si yo quisiera tener un programa reentrante, la pila, como les contaba recién, que no me la da el hardware, nada me impide que yo la simule por software. Esta opción siempre está a disposición. Pero veamos lo que les contaba recién, ¿no? La ley de equivalencia de hardware y software está siempre a nuestra disposición. Perdón. Veamos cómo, con un ejemplo en concreto, cómo funciona lo mismo que hacíamos antes de invocar a una rutina que, bueno, que triplique. En este caso, como la arquitectura OSEUNS no tiene multiplicación y como lo importante es el pasaje de parámetros, la invocación al procedimiento, digamos, le cambié el programa que estamos haciendo ahora, en lugar de triplicar es duplicar, o dupli, como se llama allí la rutina. Pero, sorprendentemente, pude hacer un programa que haga uso del teclado, haciendo uso de la entrada-salida como del sistema operativo simulado por nosotros, como les contaba hace un ratito. Entonces, preparemos todo. En el registro E, que es un registro auxiliar, voy a tener la dirección 255, que es justamente la dirección esa especial que el sistema operativo, si yo leo, me conecta con el teclado, si yo escribo, me conecta con la pantalla. Entonces, como hago un load, estoy leyendo de esa dirección. Esto ustedes saben es registro más desplazamiento, pero como en el desplazamiento 0 me estoy quedando en esta dirección 255. Así que voy a leer un valor por teclado y se guarda en RA. Acto seguido, ¿qué hacemos? Llamo a duplicar y acá está la diferencia con la arquitectura CISC. Debo yo indicarle un segundo argumento a la instrucción call que tiene que ser un registro, o sea, es una etiqueta y un registro. El registro va a almacenar el valor actual del program counter, mientras que la etiqueta va a ser el nuevo valor del program counter. Y miren lo que hacemos. Bueno, si veníamos bajando en la ejecución, en este punto, como hay un call, saltamos a dupli. ¿Y qué hace dupli? Suma en el registro RA el valor de RA con el valor de RA. Justamente, ¿qué había en el valor RA? Bueno, lo que habíamos leído por pantalla, por teclado. ¿Sí? Noten cómo lo que leímos aquí sigue estando en el mismo registro, acá es duplicado.
Y esta es una pregunta bastante importante porque es fácil equivocarse. ¿Qué parámetros recibe nuestra rutina para duplicar? Que es, bueno, prima hermana de nuestra rutina para triplicar que vimos antes. La rutina de triplicar solamente recibía en el EAX el valor que queríamos triplicar y retornaba en el mismo registro el valor triplicado. Pero en el caso de la arquitectura RISC, tuvimos que cambiar los parámetros. Porque fíjense cómo, en este caso ahora, RA recibe el valor a ser duplicado y retorna el valor duplicado, pero hay un segundo argumento, un segundo parámetro. Fíjense aquí en la invocación. El segundo parámetro es este registro, que es fundamental, porque si mi programa toca este registro, después la instrucción de retorno, que en el caso de la arquitectura OSEUNS lo hacemos con la instrucción jump, no va a funcionar, porque este R0, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer lo que el call guardó aquí. ¿Sí? Por eso decíamos, esto no va a servir para programas reentrantes. Para programas reentrantes vamos a ver a continuación cómo simulamos la pila del programa. Pero en el caso de la arquitectura OSEUNS, hay que tener presente que las rutinas tienen como parámetros todos los parámetros obvios y además uno extra que es la dirección de retorno. Bueno, si este jump, como vemos aquí a R0 no lo tocamos, entonces este jump, ¿a dónde va a ir? Va a ir al valor del program counter acá. Si yo estoy parado acá, si esta instrucción está en el instruction register, ¿cuánto vale el program counter? Siempre, siempre, siempre en la dirección de la instrucción siguiente. Entonces, realmente este jump, ¿a dónde vuelve? A la instrucción siguiente. Una cosa, una paquetería. Y fíjense qué hace esta instrucción de aquí. Esta instrucción lo que hace es la inversa de la de acá arriba. Ahora hace un store en RE. Noten que RE no lo hemos tocado, o sea, RE sigue valiendo 255. Entonces, guardar en 255, ¿qué hace nuestro sistema operativo simulado? Bueno, intercepta esa escritura y la transforma en mostrar por pantalla ese valor. En lugar de simplemente poner un valor en una dada dirección de memoria, lo que va a hacer es mostrar ese valor por la pantalla. Y nuestro programa, ¿qué está haciendo? La última instrucción, muy importante, así como era importante terminar con el exit, nuestro programa para la arquitectura CISC, es igual de importante. De hecho, tiene solo 16 instrucciones la OSEUNS. Y gastamos una para hacer halt, para permitir que los programas terminen. Por la misma razón de antes, si no, el contenido garbage azaroso que venga después de esta última instrucción se estaría ejecutando. En este caso, bueno, no es tan azaroso, se ejecutaría de nuevo la rutina duplicar. O sea, pasarían cosas raras, ¿no? Se transformaría en un programa que no termina nunca, si no ponemos el halt aquí. Muy importante hacerlo. En este caso nos quedó un programa tal vez más usable, en el sentido de que vos ingresás un número por teclado y después por pantalla te lo muestra duplicado, o sea, el doble del número que vos ingreses. Y sorprendentemente también entró en una sola transparencia. Eso también es para destacar. Bien, este funcionamiento de invocación de rutinas está muy bien, pero no sirve para hacer programas recursivos. ¿Alcanzan a ver por qué no sirve para hacer programas recursivos? El problema estaría acá. Imagínense que, bueno, nuestra rutina fuera un poquito más larga y por acá en el medio yo haga otro call dupli, ¿no? Para que sea recursivo. ¿Cuál es el problema si yo acá pongo otro call dupli? Bueno, que voy a tener que poner call dupli, R0, lo mismo de acá arriba. Y noten que este valor de R0 se estaría, bueno, el valor inicial se pierde a la primera invocación recursiva. O sea, está muy bien todo, pero no me sirve para programas recursivos. Para programas recursivos necesitaría yo contar con algo parecido a lo que tenemos en la arquitectura CISC. Bueno, justamente lo que la arquitectura CISC me brinda es la pila del programa, lo que llamamos la región de memoria que llamamos el stack, que bueno, junto con, como vimos, la parte del código, la parte de los datos de tamaño fijo y los datos de tamaño dinámico, lo que llamamos el heap, el montículo, son las 4 regiones de un programa en ejecución. Dijimos que es de tamaño dinámico, es decir, durante la ejecución del programa crece o se achica según se vaya requiriendo, y como peculiaridad crece de arriba hacia abajo, o sea, crece desde la dirección más alta hacia la dirección más baja,
¿Se acuerdan que les contaba por qué esto era así? Era para poder tener el stack y la pila, que son dos regiones que crecen, y bueno, a una se la pone pata para arriba para que las dos puedan crecer independientemente una de la otra, sin molestarse, sin tener que fijar el tamaño de una para poder cambiar el tamaño de la otra. Bueno, y en general, ¿para qué se usa la pila del programa? Acá estamos hablando en general. Después, obviamente, vamos a ver cómo es en CISC y después, más interesante aún, quizás, cómo es en RISC, cómo es en los EUNS. Bueno, la pila del programa, en general, es utilizada para almacenar datos temporalmente, o sea, por un intervalo corto de tiempo. El que vimos recién es, por ejemplo, guardar la dirección de retorno al invocar un procedimiento. Y también, lo vimos un poquito más atrás, guardar el valor actual de un registro que un par de instrucciones más abajo va a ser alterado. Podría ser, ¿por qué no?, durante la invocación de un servicio del sistema operativo. Cualquiera de las dos, tanto la dirección de retorno, también se utiliza una forma, se utiliza la pila del programa también para volver de la invocación a una interrupción de software. Ok, ¿cómo funciona la pila del programa en CISC? Y la verdad que la tenemos como es CISC, el set de instrucciones es complejo, la tenemos muy fácil. Va a haber una instrucción de push, que ¿qué hace esencialmente? Bueno, está sobrecargada, vos podés hacer push de algo de que tenga 32 bits, que tenga 16 bits, que tenga 8 bits. Ahí te deja hacer push de cualquiera de esas cosas, y lo que va a hacer es, va a restar, recuerden, esto es como, si se acuerdan, como el modo de direccionamiento autodecrement, el que hacía el push, resta, porque crece pata para abajo, o pata para arriba, en este caso, resta el tamaño en bytes del objeto que uno está apilando al valor actual del registro SP. Y en ese lugar donde apunta el SP nuevo, el SP modificado, guarda el dato al cual estamos haciendo push. Y obviamente también contamos con la instrucción simétrica, que lo que primero hace es recupera el objeto apuntado por el registro SP, y luego actualiza ese registro sumándole, de nuevo, como si fuera autoincrement, que era el que hacía el pop, sumándole el tamaño en bytes del objeto desapilado. Y como peculiaridad, el objeto sigue en memoria, porque solo cambiamos la posición del registro SP. El valor que acabamos de hacer pop, obviamente sale como resultado del pop, pero también queda en memoria. Lo que pasa que ni bien hagamos el próximo push, va a ser sobrescrito, ¿sí? Cuando vuelva a crecer la pila, es decir, cuando el puntero se achique, cuando hagamos una instrucción push, por ejemplo. Y tal vez la pregunta que se impone ahora es, ¿y cómo hago esto mismo en una arquitectura como la OCUNS? Bueno, estamos un poco más en problemas porque si se fijan en la cartilla de instrucciones de la OCUNS, no tenemos instrucciones de push y de pop. Lo vamos a tener que gestionar nosotros, los programadores. La idea es, hay muchos registros, hay, 15 registros porque el registro F está cableado. Agarremos alguno de los restantes registros y lo vamos a usar, vamos a pensar que, por ejemplo, el registro, si el F es el cableado a 0, el E podría ser, o si quieren el registro R0 o el que gusten. Por ejemplo, el E. Vamos a pensar que el registro E es el stack pointer. Y yo como programador me ato las manos, voy a no usarlo como si fuera un registro de propósito general y lo voy a usar solo cuando esté accediendo a la pila. Y lo usamos como si fuera el ESP de la arquitectura CISC. Claro, nada impide que yo me olvide y que en algún momento, por alguna razón, necesito un registro y agarro el RE y terminé rompiendo el valor del puntero. O sea, la responsabilidad deja de ser del hardware y pasa a ser del programador. Pero se lo puede hacer, no es tan complicado. Ahora, una vez que tenemos la pila, ya sea en la arquitectura CISC o en la arquitectura RISC, vimos que uno de los usos era, por ejemplo, dijimos guardar la dirección de retorno es una de las opciones, pero también se puede utilizar para preservar el contenido de un registro que va a ser modificado en un procedimiento. Y bueno, ahí hay dos alternativas. Una de las alternativas, si uno tiene un cierto registro que tiene un valor importante y yo quiero que no me lo afecten ese valor importante, quiero no perderlo, ¿quién se va a encargar de protegerlo? Por ejemplo, de guardarlo en la pila. Bueno, hay dos posibilidades. Las posibilidades son con esos nombres que están ahí arriba, Caller Save y Callee Save. La primera opción, que se la llama Caller Save,
vendría a ser, save es guardar en inglés, ¿no? Y caller es el llamador. Entonces la primera posibilidad es que el encargado de proteger, de guardar los registros, que pueden eventualmente ser modificados, registros que tienen eventualmente datos importantes que el llamador no quiere que se les pierdan, los guarda en la pila del programa. Noten que esto lo podemos hacer en arquitectura CISC o RISC, porque vimos que en las dos podemos tener pila del programa. Y vamos a ir guardando entonces en la pila del programa todos los registros que queramos proteger su valor. Obviamente la alternativa, la otra forma de resolverlo, denominada callee save, sería que en lugar del llamador, que es caller, el callee sería el llamado. Es decir, el procedimiento que está a punto de ser llamado, la otra alternativa sería que ese procedimiento sea el encargado de preservar en la pila del programa. Claro, no todos, va a guardar solo los que va a modificar. Noten que acá hay una diferencia importante. Y la verdad que no está claro si es mejor caller o callee. En el caso de caller, vos guardás los registros que tienen datos importantes. Y si todos los registros tienen garbage, datos que se pueden perder, bueno, no guardás nada. Muy eficiente. Por otro lado, la alternativa callee, que es que el procedimiento al cual estás llamando se encargue de proteger la información, tiene un dato adicional. Tiene el dato de qué registros van a ser o pueden ser alterados en el procedimiento. El llamador ese dato no lo tiene. El llamado sí sabe. Mira, yo solamente rompo el registro EDX. Entonces solo protejo el EDX. Pero así como esto es una ventaja para la alternativa 2, la callee, también es una desventaja. Porque ¿qué tal si ese registro que estoy protegiendo no tenía información válida? Bueno, estamos en problemas. Porque ¿en qué registro hay información válida? Lo sabe el llamador. ¿Y qué registro va a ser roto o alterado su valor? Lo sabe el llamado. Vean cómo las dos tienen cosas positivas y cosas negativas. No es claro con cuál de las dos quedarnos. Veámoslo en detalle. Decía, caller que guarde el llamador optimiza múltiples llamados a un procedimiento, porque lo guardo una vez y después lo llamo 20 veces. Total, lo guardé una sola vez, lo llamé 20 veces y como está guardado, con una sola vez que lo guarde, ya está. ¿Qué me evito? Bueno, si lo pensamos, ¿qué me evito versus hacer callee? Y si fuera callee, cada llamada lo está guardando, o sea, lo guarda 20 veces y el valor no cambió. No hay necesidad de guardarlo 20 veces. Entonces ahí tenemos una ventaja. Pero lo mismo podemos encontrar una ventaja para la otra alternativa, porque callee solo va a preservar los registros que son afectados, dato que el llamador no sabe, no tiene esa información. Piensen ustedes que uno puede estar invocando un procedimiento que está escrito incluso por otro programador. Entonces, a menos que te pongas a mirar el código, no hay forma de saber si te lo va o no te lo va a romper. ¿Realmente cuál es la recomendación? Bueno, los dos son buenos. Entonces, para no volvernos locos, para que no haya una condición de carrera, sobre todo si hay múltiples programadores trabajando en el mismo proyecto, la idea es que se pongan todos de acuerdo, que el líder del proyecto diga, ¿saben qué? Vamos a trabajar en todos lados con esta forma de proteger la información al llamar a un procedimiento. O en todos lados hacemos caller save o en todos lados hacemos callee save. Es muy importante que no coexistan las dos formas. Porque, bueno, lo peor que puede pasar es que grabe el llamador y grabe el llamado. O sea, terminemos haciendo trabajo en vano. Ok. Con esta cuestión estábamos hablando de rutinas y un tema que mencionamos al pasar, hablando de rutinas, un tema importante, es justamente el pasaje de parámetros. Bueno, vimos, por ejemplo, cuando invocábamos los servicios del sistema operativo que podíamos requerir pasar la información adicional a un cierto servicio del sistema operativo. O sea, le teníamos que pasar parámetros. Bien, hay muchas maneras de pasar parámetros. Cuando hablábamos de servicios del sistema operativo vimos dos, pero la verdad es que hay a priori tres, o se me ocurren tres. Podemos pasar parámetros usando los registros del procesador, podemos pasar parámetros usando una región de memoria, hasta ahí van las dos que vimos, y sumamos ahora una tercera, ¿por qué no? Podemos pasar parámetros usando la pila del programa. Y de nuevo, cada alternativa tiene sus ventajas y sus desventajas. Veamos más en detalle. ¿Qué pasa si hacemos pasaje de parámetros usando registros? Bueno,
por lejos el mecanismo más eficiente. Y la verdad que tendría que preguntarles a ustedes, ¿y por qué es el más eficiente? Bueno, está ahí entre paréntesis, ¿no? Porque los registros están cerca del CPU, cerca del ALU, de hecho están adentro, entonces acceder al contenido de los registros es prácticamente el tiempo que insume es despreciable. Mientras que las otras dos alternativas, usando la memoria o usando la pila, incluso la pila también está en memoria. O sea, esas alternativas de pasaje de parámetros van a tener un desempeño inferior, naturalmente. Claro, no todo lo que brilla es oro, porque en el caso de usar registros para pasar parámetros, como vimos, está muy acotada la cantidad de argumentos que podemos pasar. Entonces, si necesitamos pasar una mayor cantidad, como nos pasaba al invocar algunos servicios del sistema operativo, bueno, tuvimos que usar alguna de las otras dos alternativas. La segunda alternativa, decíamos, era usando la memoria. Uno pasa un puntero a un bloque de memoria. En ese bloque de memoria tenés la cantidad de parámetros que necesites. Realmente no está acotada para nada la cantidad de argumentos que puedes pasar. ¿Cuál es, si uno trata de ver el pelo del huevo, en el caso de utilizar la memoria para el pasaje de parámetros? La crítica es lo que señalábamos recién como ventaja. No va a ser eficiente. O sea, comparado a usando registros, usar la memoria es notablemente más ineficiente. Ustedes saben, venimos desde que presentamos la arquitectura von Neumann hablando de que es responsabilidad del programador minimizar el uso del cuello de botella, minimizar el uso de ese canal que conecta el CPU con la memoria principal. Si usamos la memoria para pasaje de parámetros, bueno, no estamos, flaco favor le estamos haciendo al amigo von Neumann. Bueno, desde ya decíamos, la desventaja son los accesos adicionales a memoria, el flaco favor al amigo von Neumann. Nos queda una tercera alternativa que era usando la pila del programa. ¿Y qué ventaja tendrá usar la pila? Porque a final de cuentas está en memoria. Entonces es casi lo mismo que usar una región, como hacíamos recién, una región de memoria. Bueno, es verdad que usando un área de memoria o bien usando registros, no va a servir para implementar procedimientos recursivos. Lo vimos, o lo comenté brevemente al pasar, cuando veíamos en la invocación a procedimientos en la arquitectura OSEUNS. Cómo se pisaban los registros, y lo mismo nos hubiera pasado si pasábamos en la dirección de retorno usando un área de memoria. A la segunda invocación se pisa la dirección de retorno y bueno, el programa recursivo no funciona como corresponde. Entonces, una alternativa interesante es si usamos la pila del programa. Como la pila es una estructura dinámica, podemos implementar procedimientos recursivos con relativa simpleza, porque cada invocación apila una nueva dirección de retorno, entonces luego cada jump, cada return, desapila una dirección de retorno. Entonces no se mezclan las direcciones de retorno. Usando la pila del programa sería una manera más que elegante de lograr un programa recursivo y tener pasaje de parámetros. En el caso de en la dirección de retorno hay que tener presente que va a estar siempre en el tope de la pila. Es decir, los parámetros van a terminar apilados por debajo. ¿Sí? No, espero no perderlos acá. O sea, en la pila siempre vas a tener la dirección de retorno arriba del todo y los parámetros van a estar por debajo de lo que está en el tope de la pila. Y estarán pensando, pero pará, yo no puedo acceder a lo que está debajo del tope de la pila. Por algo es una pila. Bueno, como dice allí entre los paréntesis, la pila del programa no será accedida como una pila. Va a ser accedida como un arreglo, llegado el caso. Pero bueno, es porque estamos usando la misma estructura, la pila del programa, para hacer dos cosas: ir apilando las direcciones de retorno y además resolver el pasaje de parámetros. Bueno, este punto que señalamos aquí, el entender por qué usar registros o usar direcciones de memoria, direcciones absolutas de memoria, no sirve, mientras que usar una dirección relativa de memoria, como sería la pila, sí sirve para hacer un programa recursivo. Bueno, ese concepto se llama reentrancia. ¿Por qué resulta más conveniente usar la pila que directamente una región de memoria? Bueno, ¿por qué en un caso podemos hacer resoluciones recursivas y en el otro no? La diferencia entre las dos alternativas es que si usamos la pila para pasar, por ejemplo, los parámetros de la dirección de retorno, nos queda un procedimiento puro, también llamado un procedimiento reentrante. Bueno, justamente la recursión
es como para el mismo procedimiento volver a entrarle, ¿no? Porque desde adentro del código volvés a entrar a esa misma rutina. Bueno, ¿qué es esto de la reentrancia? Para alcanzar la reentrancia, para poder decir que un procedimiento es puro, necesitamos, primero, que el código no sea automodificable. Nunca código automodificable es reentrante. Porque, ¿se entiende por qué? Y porque si vos estás modificando el código y te invocás nuevamente, no estás invocando la misma rutina, estás invocando la rutina modificada. O sea, ahí no hay reentrancia. Pero con eso solo no alcanza. Necesitamos que además solo opere sobre registros que sean protegibles en la pila del programa o la pila del programa. No puede usar direcciones absolutas para que sea reentrante. En el caso de por qué nos esforzaríamos nosotros como programadores para lograr código reentrante, bueno, hay que recordar que los sistemas hoy en día son multiprogramados. Es decir, aunque vos tengas un solo CPU, que no tengas otros núcleos, que tengas un solo núcleo, mejor dicho, en el CPU no tengas múltiples núcleos, de todas formas el sistema operativo permite que estén en ejecución múltiples programas a la vez. ¿Cómo logra esa magia el sistema operativo? Bueno, voy a dejar que el profe o la profe de sistemas operativos se los cuente más adelante en la carrera. Pero tengamos presente que va a haber múltiples programas ejecutando a la vez en el mismo núcleo, por así decir. Si tenés n núcleos, bueno, peor todavía, puede haber múltiples programas en cada uno de los núcleos a ese nivel, o bueno, múltiples programas en la computadora en su conjunto. Entonces, lo que va a pasar, si uno tiene un código reentrante, es que va a poder ser compartido por varios de esos programas. Sí, ahora lo vamos a ver por ahí más en detalle cuando desarrollemos el próximo tema. Y teniendo presente esta idea de reentrancia, bueno, la recursión, hacer un procedimiento recursivo, es ni más ni menos que sacarle el jugo a el hecho de que ese procedimiento o esa función es reentrante. ¿Cómo le sacamos el jugo? Bueno, permitiendo que se vuelva a invocar a sí mismo. Es un concepto más amplio que ser recursivo, pero bueno, todo programa recursivo es reentrante, no todo reentrante necesariamente es recursivo. Para que se entienda un poquito mejor esto de la reentrancia, veamos o tenemos que tener más presente cómo es el proceso de ejecución de un programa, porque justamente le sacamos el jugo a la reentrancia con las librerías compartidas, pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. A ver, ¿cómo es las etapas de un programa desde que está, por ejemplo, desde su concepción? Sería desde que al programador se le ocurre cómo escribirlo hasta que le hicimos doble clic y está corriendo en la computadora. Ok, vamos por parte. La primera parte consiste en escribir el programa. Ok, puede que uno primero haga un bosquejo y tal vez tengamos un algoritmo, pero si nos concentramos en lo que a la computadora le concierne, el momento en el que aparece el programa es cuando abrimos el entorno de programación o el editor de texto, lo que fuera, y empezamos a escribir el código fuente. O nos vamos a Stack Overflow, qué sé yo. Ahí aparece el código fuente. Luego hay una etapa en la que se transforma ese código fuente, se transforma en código objeto. Aquí estamos desde ya hablando de código fuente en lenguaje ensamblador. Pero si me apuran, esto se aplica a cualquier lenguaje de programación. Entonces, bueno, como estamos en lenguaje ensamblador, ¿cómo se llama el programa que transforma el código fuente en código objeto? Bueno, justamente el ensamblador, el assembler o el assembly. ¿Qué hacemos luego con ese código objeto? Bueno, ese código objeto es prácticamente código ejecutable, pero está como desordenado. Y normalmente lo que puede pasar o lo que se suele hacer es tener múltiples códigos fuentes, porque son por ahí el programa principal y algunas rutinas. Y claro, cada programa, el programa principal genera un código objeto, la rutina genera un código objeto, la otra rutina otro código objeto. Luego lo que vamos a hacer es combinar múltiples códigos objetos en un programa ejecutable o en código ejecutable. ¿Cuál es la herramienta que transforma ese código objeto de uno o más archivos fuente en un código ejecutable? Bueno, se lo llama el vinculador, el linker en inglés. Y cuando tenemos el código ejecutable, bueno, ya está el programa en ejecución. No, cuando tenemos el ejecutable lo que tenemos es un archivo en una carpeta al que le podemos hacer doble clic, pero todavía no le hicimos doble clic. Entonces también hay una etapa casi tan importante como estas dos anteriores, que es hacerle doble clic, ¿no? Que es cargarlo en memoria, dejarlo preparadito para que empiece a ejecutar,
Y bueno, acto seguido de cargarlo en memoria, comienza la ejecución. Es cuando le hacemos doble clic, vieron que el relojito da vueltas mientras zapatea el disco rígido, mientras se lo carga en memoria. Digo, zapatea el disco rígido y da vuelta el relojito si estás en Windows y tenés un disco rígido, no usas un disco de estado sólido. Pero bueno, y si por ahí es muy rápida la máquina, ni te das cuenta. Por ahí uno hace doble clic y ya abrió el programa. Pero hay un instante, ese instante es que lo carga del disco rígido, el almacenamiento secundario al almacenamiento primario, a la memoria, y luego comienza la ejecución. Bien, vamos a abrir cada una de estas etapas un poquito para ver qué está pasando ahí adentro. Empecemos por el principio. La primera etapa es la etapa de compilación. Bueno, en general, no en este caso, la etapa de ensamblado. Aquí lo que vamos a hacer es tomar el código fuente, que es código, que es un archivo de texto, que es legible, que lo entendemos, que es lo que los programadores escribimos, se transforma en código objeto y como es un compilador, se transforma instrucción por instrucción. Sí, acá no hay interpretación, estamos con el compilador que se llama el ensamblador o, como les decía, también podemos pensar que es el compilador del lenguaje que fuera. La principal tarea que se hace, aparte de esta traducción instrucción por instrucción, es resolver la totalidad de las referencias locales. Es decir, todas las etiquetas dentro de ese mismo código fuente son transformadas en direcciones. Dejan de ser simbólicas. Está muy bien porque recuerden que la separación entre la capa 4 y la capa 3 es justamente que la capa 4 es simbólica y de la capa 3 para abajo son unos y ceros, ¿no? Es ese lenguaje máquina que es ininteligible, que no se puede entender nada de lo que uno escribe allí. Entonces, muy importante, se resuelve la totalidad de las referencias locales. Tal vez alguno esté pensando, ajá, y con las referencias que no son locales, ¿qué pasa? Bueno, las referencias no locales son las etiquetas de otros archivos fuente. En la etapa de compilación de un determinado archivo fuente yo no puedo saber cuál es la dirección de etiquetas que están en otros archivos fuentes. ¿Sí? Esto va a ser resuelto en la próxima etapa, en la etapa de vinculación. ¿Qué otra cosa hacemos? Se marcan la totalidad de las referencias no locales, las referencias externas. Se marcan. Uno dice, mira, acá usamos esta etiqueta, acá usamos esta otra, acá usamos esta otra, y queda como pendiente de ser resuelto. O sea, un programa puede fallar y por ahí pasa la etapa de compilación lo más bien. A ver, un programa puede fallar en la etapa de compilación, por ejemplo, si una etiqueta local falta. Uno hace call ruti y no hay ninguna etiqueta ruti. Ahí va a fallar el compilador. Pero también puede fallar si uno tiene, por ejemplo, invoca una rutina ruti de otro módulo y después te olvidás, ese módulo no lo tenés, pero el compilador anduvo bien. Lo que pasa es que después la segunda etapa del vinculador es la que va a fallar, va a decir, mira, no encontré esta etiqueta global ruti, ¿qué hacemos? O sea, falla ahí, no genera el código ejecutable. Y, como decíamos, el código objeto es prácticamente código ejecutable, solo resta incorporar el código objeto de los restantes módulos o también, como decía recién, alguna función de librería, si es que usamos alguna función de librería. Y está como desordenado. Lo que falta es después terminar de acomodar todo y que quede en un solo paquetito para que pueda ser, bueno, sobre lo cual le hacemos doble clic. Pero antes de hablar de la etapa de vinculación, hay una cuestión acá dando vueltas, que tiene que ver con, es una idea muy interesante que surgió en los albores de la capa 4, que fue allá por la década del 60, que tiene que ver con la cantidad de veces que hay que leer el código fuente. Hoy en día, leer el código fuente una vez o leerlo dos veces da lo mismo. Pero pónganse en el contexto de un programador década del 60 que tenía que poner las tarjetas perforadas. Y si el programa tenía 1000 tarjetas perforadas, estabas chengue pasando las primeras 1000. Y después para la segunda pasada las tenías que volver a pasar las mismas 1000 tarjetas. Imagínate si se te caía alguna, si se trababa y se rompía alguna. O sea, era una diferencia en ese momento abismal. Una pasada, dos pasadas. Entonces, analicemos este problema, porque la verdad le he encontrado una solución exquisita. ¿Cómo hacemos la resolución de las referencias locales? Bueno, lo que yo necesito es, cuando me encuentro con una etiqueta, ¿puedo yo saber a qué locación de memoria está refiriendo? Y la respuesta es no sé. Si es una etiqueta que yo ya vi antes en el programa, puedo. Pero ¿qué pasa si es una etiqueta que todavía no vi, que viene más abajo en el programa?
Y no tengo idea cuánto vale. Entonces, se entiende cómo la forma naif y más ingenua es dos pasadas. La primera pasada no generó código, solamente tomo dirección, voy anotando los nombres de las referencias locales y las direcciones que van a ocupar. Y a la segunda pasada genero el código. Total, ahora todas las referencias locales ya las vi. ¿Cuándo? En la primera pasada. Entonces todas las referencias locales pueden ser transformadas en la dirección que corresponda. Esa estructura de datos donde se guarda esta información, la información de las etiquetas y las direcciones, se la llama tabla de símbolos. Es una estructura muy importante de cualquier compilador y en particular del ensamblador, donde, bueno, entre otra información vamos a estar guardando justamente la dirección que se asocia a las declaraciones de las etiquetas que uno se va encontrando. Como les decía recién, la tabla de símbolos solo tiene la dirección de las etiquetas que ya viste. Las que están por venir, bueno, todavía no fueron agregadas. La tabla de símbolos es una estructura dinámica. Y sería imposible, a priori, resolver las referencias de las etiquetas que aún no vimos. Y esto es muy frecuente en el código. No hace falta que sea un código con una recursión cruzada, pero uno a veces hace lo de estar invocando algo que viene más adelante. Bueno, ¿qué implicaría eso? Que el ensamblador necesite dos pasadas. A priori, ¿no? Una primera pasada, decíamos, para determinar las direcciones de las etiquetas y la segunda para generar el código fuente. El código objeto. Bueno, a decir verdad, ¿será factible resolver las referencias haciendo solo una pasada, ya sea por las tarjetas perforadas o por el archivo fuente de una computadora contemporánea? No sé, parece complicada la pregunta. Esto se los estoy contando un poco no para preguntárselos en el final, sino para que vean lo que es una idea brillante, ¿no? Cómo a alguien se le ocurrió y le simplificó y mucho la vida a los programadores de antaño. Porque la respuesta es que sí, se puede generar el código correcto en una sola pasada. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde está la magia? Bueno, la cosa es así. La clave está en tener presente que el programa fuente, que es lo que vos estás leyendo del archivo, de las tarjetas perforadas, lo que fuera, como la tabla de símbolos, son dos datos del programa, ¿no? Uno es en la tabla de símbolos, una estructura de datos, y la otra es un buffer donde leímos el archivo que estamos compilando. O sea, los dos están en memoria. Entonces, comparten o coexisten en el mismo espacio de direccionamiento. ¿Qué espacio de direccionamiento estamos hablando? El de la memoria principal o el de la memoria asociada a al compilador, al ensamblador. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Cuando encontramos la referencia a una etiqueta declarada, hacemos como siempre. Cuando ya está declarada, ponemos el valor y a otra cosa. Pero si encontramos la referencia a una etiqueta no declarada, lo que ponemos en la tabla de símbolos, ¿qué habría que poner? Habría que poner el nombre de la etiqueta, eso lo escribimos, y al lado habría que poner la dirección. Pero estamos encontrándonos, digamos, en lugar de con el root y dos puntos, nos estamos encontrando con el call rooty. O sea, yo todavía no sé dónde va a estar el root y dos puntos, ¿sí? O sea, no tengo la definición. Me encontré con el uso. Entonces lo que voy a poner en la tabla de símbolos es rooty, y donde yo tendría que poner la dirección de rooty, que todavía no la sabemos, voy a poner, síganme, la dirección de la instrucción que es el call rooty. O sea, síganme porque es bravo esto. Pongo en la tabla de símbolos la dirección del fragmento de código que estoy generando en donde necesito yo poner la dirección. ¿Sí? Pero todavía no la sé la dirección. Entonces en la tabla de símbolos puse un puntero a ese lugar de la memoria donde tengo que poner la dirección. ¿Y qué pasa si me encuentro, porque podemos ser abogado del diablo, qué pasa si me encuentro dos call rooty antes de encontrarme el rooty dos puntos? Bueno, la verdad ningún problema. Lo que hacemos es lo siguiente. En la tabla de símbolos pongo la dirección de la primera aparición, y en la dirección de la primera aparición, que ahí tengo que poner la dirección, ¿no? ¿Qué pongo? La dirección de la segunda aparición. O sea, lo que vamos armando es una especie de lista, por así decir, posición simple si quieren,
Y luego, ¿qué vamos a hacer cuando encontremos la declaración de Ruti? Bueno, cuando encontremos la declaración de Ruti tengo que hacer dos cosas. Tengo que recorrer esa lista poniendo la dirección correcta en cada uno de esos lugares. ¿Por qué? Bueno, porque son posiciones de código en donde fue usada esa dirección. Pero como yo no la sabía, dejamos esa estructura, esa lista provisoria. Y como último paso debo yo poner la dirección en la tabla de símbolos, porque también puede pasar que vos tengas call Ruti, o sea, dos usos. Luego de la declaración y, ¿por qué no?, otro call Ruti más abajo. O sea, tengo que cubrir todas las combinaciones, todas las posibilidades. La verdad que se puede. Es un poco complicado de implementarlo. Un poco por esto se los cuento por arriba, pero realmente se puede. Entonces, sigamos con esta explicación acá. Entonces encuentro la referencia a esa etiqueta que no está declarada aún, el call Ruti decíamos. La pongo en la tabla de símbolos y pongo un puntero a ese lugar en donde posteriormente tengo que actualizar la etiqueta. Si aparecieran más referencias, vamos enlazando lo que les contaba recién. Armamos esa lista en posición simple, si se quiere, enlazando las locaciones donde eventualmente vamos a tener que poner la dirección correcta, cuando la encontremos. En algún momento, ¿qué va a pasar? La vamos a encontrar. Porque, bueno, dos alternativas. O la encontramos, o llegamos al final y no la encontramos. Si llegamos al final y no la encontramos, falla el compilador, porque hubo una referencia local no resuelta. Recuerden que el compilador debe resolver el 100% de las referencias locales. Pero acá estamos pensando en positivo, en que esa referencia local sí se encuentra. Bueno, cuando se encuentra, lo que hacemos es recorrer la lista enlazada y vamos... Claro, ¿dónde arranca la lista enlazada? En la dirección que está en la tabla de símbolos. Y vamos reemplazando las referencias que forman la lista enlazada por el valor correcto. ¿Es una cosa como una hackeada? Sí, es como una hackeada y un poco por eso se los quería contar. Y lo que les decía recién, si llegamos al final y no se encuentra la definición, es un error de compilación. No pasamos a la fase siguiente. Claro, funciona esta idea solamente si el espacio asignado a la etiqueta dentro de la instrucción, es decir, el espacio asignado al campo argumento que tiene la etiqueta en la instrucción call, entra una dirección completa. Si el set de instrucciones no permite una dirección completa, bueno, ahí se nos complica un poco más la mano y tal vez es un poco más involucrada la solución, pero siempre se puede hacer esto de resolverlo una sola pasada. A lo sumo usaremos una estructura auxiliar, algo de eso le encontramos la vuelta, ¿no? Hacemos una estructura auxiliar que vaya almacenando las direcciones en las que hay que actualizar la dirección de la rutina cuando eventualmente la encontremos. Con esto cerramos lo que veníamos hablando de la etapa de compilación, que transforma el código fuente de un archivo fuente, uno de los archivos del proyecto, lo transforma en código objeto. La etapa que sigue es la que vincula, la que relaciona, la que linkea esos múltiples archivos objetos en un solo archivo ejecutable. ¿Qué hace la etapa de vinculación? Bueno, tomamos la salida del proceso de compilación del código fuente de las distintas partes del proyecto y tratamos de juntarlo todo, atarlo todo, por eso la palabra vincular o linkear, transformar todo en código ejecutable, en un código ejecutable. Bien, así como la principal tarea del compilador era resolver la totalidad de las referencias locales, la principal tarea del vinculador es resolver la totalidad de las referencias externas, de las referencias no locales. ¿Cómo sabe el vinculador cuáles son las referencias externas que faltan resolver? Recuerden que el compilador también registraba cuáles eran esas referencias externas que faltaban resolver en cada uno de los códigos objetos. Entonces el vinculador simplemente mira esa información que le generó el compilador y va mirando la tabla de símbolos de los distintos módulos y dice, mira, a vos te faltaba la rutina Pepito, y acá encontré, este otro archivo la tiene, la dirección es tanto, digamos, termina de establecer esos vínculos allí, que es lo que hace esencialmente esta etapa de vinculación. Y se va a utilizar el código objeto. Obviamente que el código objeto de esos otros módulos tiene que estar a disposición en el momento de la vinculación, desde ya. Si falta algún archivo, bueno, el vinculador no va a funcionar. Como decíamos, si no puedo resolver una referencia local, el ensamblador falla. Si no puedo resolver alguna referencia externa, el vinculador falla, obviamente. ¿Y qué nos queda? Puede haber referencias a librerías. Y bueno, las librerías están, cuando uno instala una librería,
queda configurado para que el vinculador siempre le encuentra, puede haber una carpeta /lib o bueno, un lugar conocido, en donde, ¿qué es una librería esencialmente? Bueno, es el código objeto de un conjunto de llamadas que son muy utilizadas. Podemos pensar stdlib, que tenía el código para hacer el malloc, el free, o podemos pensar stdio, que tenía el printf. Bueno, disculpen que me fui a C, pero ahí es más claro. Bueno, son librerías estándares con las que ustedes ya están acostumbrados. Una vez que tenemos, obviamente esas librerías, esas funciones tienen código fuente, pero lo que es importante para que el vinculador pueda resolver la referencia, por ejemplo, un printf, es tener el código objeto de esa librería. Y bueno, generalmente cuando instala el compilador, instala la librería estándar, el vinculador siempre lo va a terminar encontrando. Como decía allí, va a estar disponible en alguna ubicación conocida de antemano. Y con esto terminamos la etapa de vinculación. ¿Qué viene después? Bueno, hacer doble clic sobre el iconito. La etapa de carga. Esta etapa, fíjense que más que llamarse de ejecución, se llama de carga, porque bueno, la principal tarea que hace es toma el programa ya compilado del disco rígido y lo pone en memoria. Y lo acomoda, lo prepara para que quede a punto de ser ejecutado. Y bueno, el sistema operativo acto seguido lo pone a correr, porque para eso hacemos el doble clic. A esta altura del partido, en general, todas las referencias locales fueron resueltas y todas las referencias externas fueron resueltas. Solo falta conocer cuál es la dirección inicial a partir de la cual va a ser cargado el código ejecutable. Esto antiguamente era más complicado, el proceso de carga, este componente del sistema operativo era tedioso la tarea que tenía que hacer. Hoy en día, con los modelos avanzados de gestión de la memoria principal, medio que cada programa es como que cree que está ejecutando una computadora él solo. Entonces es muy simple, todos arrancan, por así decir, de la posición 0. No es exactamente la posición 0, pero para que se entienda. Entonces no hay necesidad de andar cambiándole hacer modificación de las direcciones absolutas que contenga ese módulo. Antiguamente sí, por ahí uno tenía que cargar un programa a partir de la locación 1000 y el otro programa a partir de la locación 2000 y bueno, ahí se peleaban entre sí, qué sé yo, era más complicado. Era más complicado cuando la gestión de memoria era más elemental y era la época en la cual salían hasta en el noticiero los virus y que eso era una cosa terrible. Hoy en día, con las mejoras en los sistemas operativos, bueno, el tema de los virus es mucho menos que ahora. Tenemos gusanos, tenemos otras cosas, pero no puntualmente virus. Bien. Otra cosa más, lo que les contaba recién, los modelos avanzados de gestión de la memoria principal han hecho casi trivial la etapa de carga y esta idea de que sea tan avanzada la gestión de la memoria principal nos ha permitido pensar qué tal si compartimos código. Y uno diría, bueno, pero ¿cómo compartir código? Pero ¿voy a yo confiar en el código de otra persona? Y la verdad que sí, y lo haces todo el tiempo. Recién hablábamos de las librerías estándares, un printf, un malloc. Eso es código que escribió otro programador y lo usamos todo el tiempo en nuestros programas. Así que acá aparece una idea interesante que se la denomina vinculación dinámica y se basa en el hecho de que, por ejemplo, si vos tenés un programa como Unix o como Linux, que tiene muchos comandos escritos en C, hasta el núcleo está escrito en C, hasta el Linux está escrito en C. Entonces hay muchos programas escritos en C y obviamente la mayoría escriben cosas por pantalla. O sea, todos tienen, por así decir, un printf o hacen uso de la librería stdio. Y si uno tiene, no sé, 10 programas corriendo, bueno, vas a tener 10 veces el código, por así decir, del printf o del fprintf si trabaja con archivos. Y una idea muy interesante, esto que se llama Dynamic Linking, es tener una sola copia en memoria de la librería y que múltiples programas se vinculen con esa misma copia. Ahora, un momentito. Recién usábamos el ejemplo de printf como una referencia externa que yo debo resolver en el momento de la vinculación. Bueno, es verdad. En la vinculación hay típicamente, al linker, al programa que hace la vinculación, hay típicamente un parámetro en donde uno le indica si querés librerías estáticas o librerías dinámicas. Si querés librerías estáticas, se pone una copia entera de la librería o bueno, de las rutinas que hayas usado dentro de tu código. Pero si uno opta por las librerías dinámicas, que es la opción recomendable,
lo que vas a hacer es hacer uso de una copia en común entre varios programas. Y para que eso funcione, bueno, lo que habría que hacer es hacer la vinculación, o al menos la resolución de esa referencia externa, decíamos el printf o el fprintf, lo más tarde posible. ¿Y cuándo es lo más tarde posible? Y lo más tarde posible es en el momento que le haces doble clic, en el momento que lo cargas en la memoria. Bueno, justamente para que esto funcione, esa librería tiene que estar desde ya compuesta exclusivamente de procedimientos reentrantes. ¿Por qué tiene que ser así? Y porque es el mismo código compartido entre varios programas y vos no querés que un programa en ejecución haga fallar a otro programa. Entonces, si esa rutina es reentrante, tenés la certeza de que no se van a molestar entre sí. Y la clave está en que, bueno, no van a ser referencias resueltas en tiempo de vinculación. Van a ser resueltas. Hablamos de que compilación y vinculación es estático y hablamos de que ejecución y carga y ejecución es dinámico. Entonces por eso se habla de vinculación dinámica, que parece un oxímoron, pero en realidad estamos hablando de que va a ser vinculado un instante antes de empezar a ejecutar. O sea, en el momento del doble clic se fija el sistema operativo si esa librería ya está cargada. Si ya está cargada, ese módulo se vincula con esa copia que ya está en memoria. ¿Qué pasa si no estaba cargada? Bueno, el sistema operativo carga una copia, pero carga una copia dinámica. O sea, te vincula al programa que la está usando y la deja a disposición de cualquier otro que la quiera usar. Si algún otro programa que ejecutado después, también vinculado dinámicamente, necesita usar el printf, bueno, lo va a encontrar y van a estar compartiendo ese código. Es realmente muy eficiente y logra que hagamos un uso mucho más sensato de la memoria principal, que como ustedes saben es escasa. Y decíamos, cuanto más memoria tenga una computadora, mejor va a andar. Lo mismo, pero dicho de otra manera, cuanto menos memoria desperdiciemos teniendo copias repetidas innecesariamente, mejor va a andar la computadora. Así que esto es una gran idea. Por ejemplo, en Windows se lo denomina las librerías de vinculación dinámica, son las famosas DLL, de las cuales seguramente ya han escuchado hablar. Y van a hablar mucho más en profundidad desde ya en sistemas operativos. Ok, con esto consideramos que nuestro buceo por los conceptos de programación en lenguaje ensamblador están más o menos cubiertos. Y dejamos acá, nos queda un módulo para terminar la materia.